Bienvenidos a mi espacio donde comparto mis investigaciones personales, enigmas y hechos asombrosos, todo bajo un análisis histórico, arqueológico, bíblico y hebreo. Vamos a abrir las escrituras en Jueces 3:1 hasta el verso 6. Estas son las gentes que dejó Yahweh para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, para que al menos el linaje de los hijos de Israel enseñase e instruirlos en la guerra, y fueran jueces a quienes no la conocían. 5 príncipes de los filisteos y todos los cananeos y todos los sidonios que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermor hasta llegar a Amad. Estos pues fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Yahweh, que él había prescrito a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, pereceos, edeos. El linaje santo no podía contaminarse con el linaje del enemigo, de ese archiengañador conocido como el diablo y Satanás. Yahweh quería que esa simiente que venía de Matusalem, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, de ahí tenía que mantenerse la simiente santa, porque de ahí vendría siglos después el Mesías, que vendría de un linaje santo, o sea, un linaje escogido de un real sacerdocio, gente santa, y esta simiente fue prometida a Adán en el Edén. Esta simiente era la que iba a rescatar al hombre del hoyo y del barro cenagoso. Cuando el pueblo de Yahweh entra a la tierra prometida, cuando este pueblo entró en el año 1250, o comenzó a entrar en la tierra prometida, esta tierra tenía personas cananeas viviendo ahí y adoraban a otros dioses. Y cuando digo a otros dioses, entiéndanse al diablo con diferentes nombres como Baal, Astarte, Astarot, Quemos, Milcón, etc. Todos estos eran nombres de un solo dios de ellos, que es a saber Satanás, el diablo. Porque él nunca se presentaba como Satanás, se presentaba con nombres, con características humanas para que fueran aceptados por los humanos en su corrupción. Baal, el dios sol, y el sol es el diablo. La historia está esto, la mitología griega está esto, no se puede negar. Los persas en Escandinavia se hacía todo esto. ¿Y qué pasó? Como los cananeos eran descendientes de Adán, Yahweh los dejó para que cuando Israel entrara a ocupar sus tierras, porque Yahweh es el dueño de la tierra, según el Salmo 24 que dice, de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tanto los cananeos como los judíos eran una raza perversa porque se habían separado de Yahweh, pero Yahweh los amaba. Como dice Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y la misericordia de Yahweh estaba en que el pueblo de Israel no podía sacar a esas personas por 2 razones. Primero, Yahweh quería que a través de Israel evangelizaran a los cananeos. Y segundo, probaría ante el cielo que se puede ser fiel por encima de las inclemencias y del lugar perverso en el cual se esté viviendo. Porque el pecado no está en el lugar, el pecado está en la persona, la que le da la entrada al pecado. Hay que hacer como el lirio. El lirio crece donde hay lodo o un pantano que huele mal, pero de ahí sale en yesta una flor blanca. ¿Y qué hizo el lirio? El lirio obvió, rechazó la podredumbre del suelo y creció erguida, blanca, sin contaminarse. Nosotros podemos ser fieles a Yahweh en medio de una generación perversa. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a analizar qué diferencia hay entre los cananeos y los judíos de esa época y el mundo actual, año 2023. Es mucho más difícil ahora ser fiel a Yahweh que los días de los cananeos, cuando ocuparon los judíos la tierra prometida. ¿Por qué? Por 2 razones. Yahweh estaba permanentemente dirigiéndolos porque era una nación teocrática, dirigida directamente por Yahweh, y tenían la ley, la palabra, 24 horas. Hoy, en el siglo XXI, es más difícil ser fiel que los judíos que entraron en la tierra prometida. Pero sin embargo, en este siglo, llamado el siglo de la infósfera, que hay mucha información, hay muchas personas que son fieles a Yahweh por encima de las perversidades de los hombres. Hay mucha corrupción, mucha más que antes, mucha prostitución más que antes, mucha droga más que antes, porque Satanás está perfeccionando el mal que 3000 años atrás, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Y es decir, Yahweh da el ruaj en la medida que el receptor le permite entrar. Pero Yahweh dejó a esas naciones perversas para que así Yahweh sea probado en esas personas. Y uno pregunta, ¿por qué tiene que probar? Él no sabe, pero él pone la prueba para que la persona se conozca a sí mismo. Yahweh no prueba a nadie para conocerlo. Él lo sabe de antemano, lo que tú y yo vamos a hacer. ¿Qué es la tentación? La tentación es una inclinación a hacer algo malo, pero esa inclinación nos dice dónde estamos débiles, porque el enemigo no te va a tentar por las cosas que no te gustan. Entonces, en la tentación, Yahweh te está diciendo, mira, ese es tu punto débil, fortalécelo con mi palabra. ¿Por qué los israelitas
tomaron las hijas de los cananeos perversos. ¿Por qué las tomaron? Por esa sencilla razón. Las mujeres judías no se pintaban. Las mujeres judías vestían discretamente porque seguían el Elohim vivo. Las mujeres cananeas no usaban brasieres, ni usaban ropa interior femenina de ningún tipo. Ellas exhibían, bajo una ropa transparente, exhibían sus facultades físicas. Y los israelitas pensaron carnalmente y se casaron con esas mujeres que tenían una apariencia artificial atractiva. Y eso fue lo que pasó con las hijas de Yahweh, con las hijas de los hombres, que se casaron. Ellas tenían algo muy diferente a lo que las judías no tenían. ¿Y qué era? Estas mujeres se pintaban, usaban pelucas, todo atractivo, ropa ceñida al cuerpo transparente que exhibían lo que la mujer de Yahweh no exhibe. Y de ahí viene el matrimonio entre los hijos de Yahweh y las hijas de los hombres. Mujeres perversas, y eso fue lo que aprendió Israel. Voy a repetir esto: Yahweh no tiene que probar a nadie para saber si es fiel o no. No, es todo lo contrario. Yahweh te permite la tentación y la prueba. Él no prueba a nadie. Yahweh permite la tentación y la prueba para enseñarnos a través de eso nuestro punto débil y fortalecerlo. Como el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Yahshua que me da fortaleza. A mí Satanás no me va a tentar por el cigarrillo porque a mí no me gusta, pero me prueba por los puntos débiles míos. ¿Y cuál es el punto débil universal? Los hombres y las mujeres y los hombres. Y un punto que todos compartimos es que todos nosotros nos gusta comer. Si Él nos tienta por el apetito, por la comida, para malograr el plan de Yahweh de perfección en nuestras vidas. Por esta razón es que Yahweh sacó de Egipto a Israel en el año 1445 antes de Mashiach a través de Moisés, y lo puso en 1405 cuando muere él. Le entrega a Josué antes de morir la dirección, y Josué cruzó el río Jordán y conquista Jericó, conquista Jai, y luego vienen los jueces y ellos toman la tierra prometida. Para los que se quedaron allá, nosotros les enseñemos a temer a Yahweh. Pero ¿qué hicimos nosotros? Nos casamos con las mujeres de ellos, y en consecuencia esas mujeres que sí saben, porque si hay un ser humano que sabe mucho de sexo ilícito, es la mujer cananea. Educación sexual por el diablo. Esto fue lo que enseñó el diablo a retener a los hombres, y produce esto que los hijos de estas mujeres fueron educados para el demonio, y los mismos maridos que eran carnales, entonces se inclinaron a estos placeres de las mujeres y adoraron a sus dioses, que consistían en entregar los cuerpos a la lascivia, a la corrupción, al hedonismo, y perdieron en consecuencia la imagen de Yahweh para preservar una simiente prometida a Adán perfecta cuando viniera Yahshua de la gloria. No es que los cananeos son malos de aquel tiempo, ahora es mayor, pero tenemos el poder de Yahweh a nuestro alcance para testificar a los demás. ¿Ustedes creen que el Moreajme no ha sido probado con las mujeres? Claro que ha sido probado, pero Yahweh me ha dado el poder para vencer, con la comida por igual. Y un montón de cosas que hay en mi vida que Yahweh me ha ido probando, no para saber lo que voy a hacer. Él sabe, es para enseñarme a mí dónde estoy débil para ser fuerte. Pero el propósito de Yahweh es que nuestra estancia en el planeta sea para alcanzar a las personas que viven lejos y cerca, como los vecinos o los compañeros de trabajo o de estudio o de viaje.